Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Tamara Carvajal, quien va a iniciar esta presentación. A continuación, el tema que hoy vamos a presentar junto a mis compañeras es sobre cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. Pues los cambios fisiológicos y morfológicos asociados al envejecimiento son múltiples y esto permite comprender las diferencias que existen entre la amplia población que conforma los adultos mayores. En el envejecimiento renal podemos ver cambios en la vasculatura como engrosamiento de la pared arterial, esclerosis de las arterias glomerulares y disminución de los glómerulos funcionales por oclusión. A nivel histopatológico, la membrana basal presenta engrosamiento en donde en ciertos glómerulos se asocia el depósito de material alino y el colapso capilar. Existe también un aumento en el flujo sanguíneo medular renal que se debe a la disminución de la producción respuesta a las sustancias vasodilatadoras. La función de los túbulos renales se ve disminuida en un 20% en su capacidad de concentrar la orina. La disminución de la capacidad de la dilución de orina haría a los adultos mayores más propensos a la hiponatremia en la sobrecarga acuosa. Algunos estudios han demostrado cambios en los ritmos circadianos de la excreción de sodio, cambios en la respuesta de la natriuresis por presión, alteraciones en la respuesta a la angiotensina 2 y una mayor dificultad en la excreción de sobrecargas agudas de sodio. Los niveles de renina plasmática son del 40 al 60% menores en los ancianos, con sensibilidad a los estímulos que inducen la liberación de renina menor y un 30-50% de reducción de la aldosterona plasmática. Los adultos mayores presentan mayor proporción al desarrollo de acidosis metabólica moderada frente a la sobrecarga ácida, con disminución de acidificar la orina y la excreción de amonio urinario. Los niveles plasmáticos de vitamina D en ancianos con clearance es de 60 ml por minuto se encuentran disminuidos. Se asocia a la menos absorción de calcio intestinal y renal, pero con niveles normales de vitamina D la producción renal está disminuida. Solo un 15% de los adultos mayores de 65 años tienen niveles plasmáticos de vitamina D sobre el umbral recomendado para prevenir los efectos adversos. A continuación, explicaremos brevemente los aspectos más relevantes del envejecimiento cardiovascular. El envejecimiento arterial implica cambios progresivos estructurales en la pared arterial de los conductos, como por ejemplo un aumento de la rigidez, del diámetro y engrosamiento de los vasos. También se produce una remodelación de la matriz extracelular, que básicamente es un aumento de las fibras colágenas, una disminución de elastina, una expresión y activación de metaloproteinasa y una degradación de fibras elásticas. Se observa también una disfunción endotelial, que es una alteración funcional vascular caracterizada por un desbalance entre los factores vasodilatadores del endotelio y de los procesos inflamatorios, principalmente ante un aumento del estrés oxidativo, lo cual causa varios estímulos vasoconstrictores con tendencias protrombóticas mediante la activación endotelial, la cual, producto de la interacción que tiene el endotelio y la coagulación, logra una amplificación de la respuesta inflamatoria. Y por otra parte, se destaca la hipertrofia de las arterias de resistencia, caracterizada por el engrosamiento de la pared y la reducción del lumen. El aumento de la rigidez arterial y de la resistencia periférica contribuyen al aumento de la reflexión de la onda de pulso y el aumento de la presión arterial. Envejecimiento cardíaco. En este punto se destaca que las paredes ventriculares aumentan su rigidez, provocando principalmente un aumento de la presión de fin de diástole ventricular en reposo y durante el ejercicio. La hipertrofia cardíaca se observa también en el envejecimiento. Esta da como consecuencia una disminución del número total de los cardiomiocitos. También el envejecimiento se asocia a la fibrosis miocárdica, con un aumento en el contenido total de los colágenos miocárdicos y un aumento en el entrecruzamiento de las fibras colágenas de la matriz extracelular, generando por lo tanto un cambio en el acoplamiento de excitación-contracción, un aumento de riesgo de arritmias, entre otros. Y por último, hay una disminución de la distensibilidad cardíaca y la respuesta del corazón ante el ejercicio. Durante el ejercicio se muestran menores aumentos de la frecuencia cardíaca acompañados de mayores aumentos en la presión arterial, producto de la disminución de las respuestas fisiológicas como son las catecolaminas, la degeneración de los axones, la disminución de la cantidad de células marcapaso del nodo sinoauricular y el deterioro que tiene en general el sistema nervioso autónomo.
Existen múltiples cambios morfológicos y funcionales en el sistema nervioso central. Uno de sus cambios es la expresión de genes y proteínas relevantes para la transmisión sináptica, como por ejemplo canales de calcio y receptores GABA. Además, existen cambios en las células de sus componentes, como aumento del estrés oxidativo y acumulación de daño en proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. La dopamina muestra una disminución de sus niveles totales del sistema nervioso central. El número de receptores de dopamina se reduce en los subtipos D1 y D2. Sin embargo, este deterioro de la actividad dopaminérgica está asociado a la edad y plantea que el cerebro estaría en un continuo preclínico de la enfermedad de Parkinson. El cerebro humano disminuye progresivamente su masa en relación al envejecimiento, a una tasa de aproximadamente un 5% de su peso por década desde los 40 años de vida. El contenido intracraniano se mantiene estable porque la disminución de masa cerebral se asocia a un aumento progresivo del volumen del líquido cefalorraquídeo. El ejercicio físico aeróbico mejora el rendimiento cognitivo en humanos y existe evidencia de que los cambios cognitivos pudieran tener un sustrato en el deterioro de la percepción del medio, secundario a la disminución de la capacidad visual y auditiva que acompañan a la edad. Envejecimiento muscular. El músculo esquelético sufre varios cambios en relación a la edad. Disminuye su masa, es infiltrado con grasa y tejido conectivo. Existe una disminución específica y muy importante en las fibras tipo 2. Desarreglo de las miofibrillas, disminuciones de las unidades motoras y disminución del flujo sanguíneo. A nivel subcelular, hay acumulación de moléculas con daño por estrés oxidativo, difusión mitocondrial, acumulación de lipofusina, falla en la síntesis de nuevas proteínas relevantes para la formación de miofibrillas. Estos cambios se traducen en una menor capacidad del músculo para generar fuerzas, como por ejemplo la sarcopenia, que se trata de la pérdida de la masa y función muscular relacionada con la edad. Esta enfermedad se trata de un síndrome que se caracteriza por la pérdida progresiva y generalizada de la masa del músculo esquelético. Causa disminución de la fuerza y capacidad del ejercicio. A consecuencia de la disminución de la fuerza, genera un aumento en la probabilidad de caídas en los pacientes. También la sarcopenia genera repercusiones metabólicas, tanto en la regulación de la glucosa, en la de la masa ósea, del balance de proteínas, del control de proteínas. Es predictora de morbilidad y mortalidad en adultos mayores. Esta suele acompañarse de inactividad física, disminución de movilidad, enlentecimiento de la marcha, disminución de la capacidad de hacer ejercicios de resistencia. Todas las demás características son compatibles con el síndrome de fragilidad. Este concepto se entiende como el deterioro acumulativo en múltiples sistemas fisiológicos, incluyendo el neuromuscular, lo que deriva en la sarcopenia. Con el paso de los años, los adultos mayores empiezan a padecer cambios en su constitución corporal, siendo un agente influyente cuando se trata de trastornos del metabolismo de la glucosa e insulina. Un fenómeno que puede evidenciar esto es la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, por lo que si este tejido disminuye, provocaría una modificación de la sensibilidad a la insulina. Además de esto, este fenómeno está asociado al aumento progresivo de grasa visceral en los adultos mayores. Esta ganancia de tejido adiposo aumenta el número de mediadores proinflamatorios y adipocinas, que promueven la resistencia a la insulina y tienen un potencial efecto catabólico en el músculo, acelerando así los cambios en la composición corporal de la persona. Ambos fenómenos, tanto la sarcopenia como el aumento del tejido adiposo, tienen repercusiones negativas en el perfil metabólico de la persona, recibiendo la denominación de obesidad sarcopénica. Además de esto, se le suma el rol que tienen las células beta, células capaces de sintetizar la hormona insulina, ya que estas células mantienen un potencial replicativo que va disminuyendo en forma progresiva con la edad. Esta disminución del potencial replicativo, conocida como senescencia celular, junto con un aumento de la apostosis, contribuye a la disminución de la masa de las células beta. Esto a la vez provoca un fallo en la secreción de la insulina, produciendo que la persona pueda padecer diabetes.
Para concluir, los adultos mayores experimentan una serie de cambios asociados al envejecimiento que determinan que su fisiología sea muy distinta a la de las personas más jóvenes. Esto debería implicar ajustes específicos en su cuidado y la supervisión de su salud. Muchas gracias.